Buenos días compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 6 y hablaremos de la relación muerte encefálica con la bioética médica. Primeramente hay que definir que la muerte encefálica es la pérdida irreversible de todas las funciones del cerebro, incluyendo el tronco encefálico, el cual es el que controla actividades vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Es una condición en la cual el cerebro deja de funcionar por completo y de manera definitiva, por lo cual se considera una base para declarar a una persona como legalmente muerta, a pesar que algunos órganos pueden mantenerse activos temporalmente si es que el paciente está conectado a un soporte vital. También hablaremos de la importancia de la medicina, con 4 puntos fundamentales que el primero es descripción de la muerte y dignidad humana, la segunda como autonomía y decisiones informadas, la tercera como donación de órganos y solidaridad, y como cuarta justicia y el uso de recursos médicos. A continuación hablaremos un poco más a fondo de cada uno de ellos. El primero es el que la muerte encefálica es el que define el concepto de muerte, ya que una persona puede mantener funciones corporales básicas mediante soportes vitales pero sin actividad cerebral. Desde la bioética, esto plantea la pregunta si la muerte debe definirse por la falta de actividad cerebral total y cómo asegurar que se respete la dignidad humana en estas situaciones. La segunda es enfatizar el respeto de la autonomía del paciente y de las familias. En caso de muerte encefálica, la familia suele enfrentarse a decisiones difíciles, como el retiro de soporte vital o la donación de órganos. Aquí es fundamental que los familiares reciban información clara y completa para que puedan tomar decisiones informadas y alineadas con los valores del paciente. El tercero es que la muerte encefálica permite que los órganos puedan ser donados y usados en trasplantes, lo que introduce temas éticos y relacionados con la solidaridad y el altruismo. Desde este punto de vista, se busca fomentar la donación voluntaria, asegurando que al mismo tiempo se respeten los derechos y la autonomía del paciente y su familia. Y como cuarto, tenemos que es mantener a un paciente con muerte encefálica en soporte vital requieren recursos médicos muy significativos que pudieron utilizarse en otros pacientes. Este es un tema de justicia en el cual se busca un equilibrio entre el respeto del paciente con muerte encefálica y el uso equitativo de los recursos de la salud, buscando que este tipo de decisiones se tomen de manera justa y transparente, considerando tanto la situación del paciente como el impacto en el que el sistema de salud en general. Y bueno, con respecto a la muerte encefálica, pues hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta, tanto legales como vendrían siendo el reconocimiento de la muerte encefálica, la regulación de si se quiere donar o no los órganos del paciente y la evaluación y certificación. También aspectos bioéticos que son los que nos vamos a enfocar un poquito más, que van a ser la autonomía, la beneficencia y la dignidad y proceso de muerte. Bueno, comenzando con los aspectos legales, tenemos primero el reconocimiento, que aquí en México se define muerte encefálica como el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. Esta también nos incluye pues al tronco encefálico. Esto es equivalente a pues a la muerte total del individuo. Este reconocimiento va a ser fundamental para que se lleven a cabo procedimientos médicos, como por ejemplo cuando se quita el soporte vital a la persona ya fallecida y pues más que nada para que los profesionales o médicos pues actúen sin que hayan consecuencias legales en su contra. Después sigue la donación, que bueno, o la regulación de donación de órganos, que la Ley General de Salud de nuestro país nos establece que la muerte encefálica es una condición que es apta para que se puedan donar órganos. Aunque pues en esto influye que el paciente o los familiares del paciente den este consentimiento para poder donarlos. Y por último tenemos la certificación, que en el caso de la muerte encefálica, pues se requieren pruebas específicas y una confirmación con un equipo de médico autorizado. Esto pues para que haya transparencia y haya justicia en el proceso después de la muerte, ¿no? Y bueno, ya continuando con los aspectos bioéticos, tenemos primero que nada la autonomía, que es el que ya los mencionaba, de si la familia o el paciente expresó su voluntad en donar o no sus órganos. Este principio se basa en el respeto a las decisiones y deseos de la persona antes de morir.
También puede ser de que la persona o el paciente, bueno, pues sí, haya dejado instrucciones previas a esta donación, por ejemplo, un testamento vital, y pues tienen que ser respetadas, ¿no? También sucede de que el paciente pues no se lo imaginaba o no se pudo haber expresado, entonces pues ahí es donde los familiares influyen y pues pueden tomar como la decisión por él. Después tenemos la beneficencia y justicia, que pues implica actuar en el mejor interés del paciente y de la sociedad. En caso pues de muerte encefálica, se busca que las intervenciones como donación de órganos beneficien a otros y sin causar daño al donante. Y pues por último tenemos a la justicia, que esta nos va a, bueno, se refiere a garantizar un trato equitativo en la asignación de recursos, pues en este caso asegurando que los órganos donados se vayan a distribuir de manera justa y que nos prioricen la necesidad y urgencia médica y pues no factores como estatus socioeconómico, pues a veces como palancas, por así decirlo, ¿no? Hola, hoy yo les hablaré sobre los criterios para el diagnóstico de muerte encefálica, los dilemas bioéticos asociados y también reconocer la ayuda a comprender el momento en que la medicina va a reconocer la muerte, además de las decisiones éticas que los médicos y las familias deben de enfrentar. Para comenzar, definamos la muerte encefálica. Este término se refiere a la pérdida irreversible de la función en todo el encéfalo, incluyendo el tronco cerebral. En términos médicos, se considera la muerte clínica del individuo. La muerte encefálica se diferencia entre otros estados como el coma porque implica una ausencia completa de actividad cerebral y de posible recuperación. Este diagnóstico tiene implicaciones profundas cuando se declara la muerte encefálica. Se puede tomar decisiones importantes como la desconexión de soporte vital y la donación de órganos. Sin embargo, para que la decisión sea éticamente correcto, es fundamental que el diagnóstico sea preciso. Entonces, ¿por qué es tan importante el diagnóstico sea tan exacto? Es simple, porque si se da un error en el diagnóstico de la muerte encefálica, puede llevar a decisiones irreversibles, lo que representa un riesgo ético significativo. Y desde un punto de vista bioético, este se relaciona con el principio de no maleficencia, o sea, evitar causar el daño. En el contexto de la muerte encefálica, esto implica asegurar que el paciente realmente ha fallecido antes de considerar otras acciones. Ahora, los criterios clínicos que ayudan a los médicos a diagnosticar la muerte encefálica es, primero que nada, haber una ausencia total de reflejo en el tronco encefálico, lo que incluye la falta de respuesta a estímulos, como la luz en los ojos o el reflejo de vómito. Segundo, que el paciente debe de estar en coma irreversible sin reactividad o actividad en el encéfalo. Otro criterio importante es la apnea, la incapacidad de respirar por sí mismo. Esto se evalúa mediante una prueba de apnea, donde se retira el respirador artificial temporalmente para observar si el paciente puede respirar. En algunos casos dudosos se realizan pruebas adicionales como un electroencefalograma para medir la actividad del cerebral o prueba de flujo sanguíneo cerebral. Es importante mencionar que estos criterios se rigen por normativas internacionales, aunque puede variar ligeramente entre países. Ahora, pasando a los dilemas bioéticos, el primer dilema que se enfrentaría en sí es la autonomía y el consentimiento. A menudo los pacientes en estado de muerte encefálica no pueden expresar su voluntad. En estos casos, los médicos deben basarse en la voluntad previamente expresada por el paciente, o si no, en la decisión de los familiares. Es respetar la autonomía que implican estos deseos del paciente y sus creencias sean respetadas. El segundo dilema tiene que ver con la donación de órganos. En muchos casos, los pacientes con diagnóstico de muerte encefálica son candidatos para la donación de órganos. Sin embargo, la posibilidad de retirar el soporte vital en este contexto genera debates éticos sobre sobre el tiempo y las condiciones para esta decisión. Aquí hay varias situaciones complejas que se pueden dar. Por ejemplo, hay ocasiones en que los familiares no aceptan el diagnóstico de la muerte encefálica y piden más pruebas o más tratamientos, lo que puede crear tensiones con el equipo médico. Otro punto importante son las implicaciones legales. Un marco legal claro es fundamental para proteger tanto a los pacientes como a los médicos, especialmente en casos de muerte, donde se toman decisiones críticas. La ley debe respetar a los médicos en la práctica de diagnósticos éticamente fundamentados. Para concluir, el diagnóstico de muerte encefálica exige una gran precisión
y los dilemas éticos que lo acompañan requieren sensibilidad y respeto. Los médicos deben actuar con responsabilidad, asegurando que el diagnóstico está fundamentado y que las decisiones se respeten los valores y los derechos de cada paciente. Espero que este análisis les haya dado una visión más clara de los desafíos éticos que plantea la muerte encefálica y de la importancia de abordarlos con una perspectiva bioética integral. Gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Viviana Yailin Gutiérrez Sánchez y pues yo vengo a comentar sobre la muerte encefálica y la donación de órganos desde una perspectiva bioética. Tenemos que la definición de muerte encefálica pues va a ser el cese irreversible de funciones cerebrales y pues esto va a ser equivalente a la muerte. Y la bioética va a evaluar si la definición va a respetar la dignidad de nuestros pacientes o de la persona fallecida. Tenemos el consentimiento informado y la autonomía, pues esto nos va a hablar sobre la autonomía del paciente que en su momento consciente haya decidido donar órganos o incluso sus familiares hayan tomado la decisión de que se autorice la donación de órganos, pero esto pues respetando la voluntad del fallecido. También tenemos la dignidad de la persona fallecida, igual la decisión tiene que respetar pues las creencias y la voluntad de nuestro paciente. También respetando el cuerpo en el manejo del cuerpo y la extracción pues, de los órganos, tratando de siempre honrar al fallecido. Tenemos también el impacto emocional en la familia, que pues se sabe que la muerte encefálica y bueno, cualquier tipo de muerte que de alguien cercano pues va a ser muy dolorosa y incluso para muchas personas suele ser muy difícil donar órganos de su familiar. Entonces, esto es importante observar a la familia del paciente, pues para saber cómo dirigirse hacia ellos y en caso de ser necesario, pues canalizarlo hacia ayuda psicológica o canalizarlos hacia ayuda psicológica, eh, pues para que sobrelleven esta situación. Tenemos también la beneficencia y justicia en la donación de órganos, que pues esto nos habla principalmente de que la donación de órganos va a buscar salvar más vidas, las que se sean posibles con los órganos que estén funcionales pues en este paciente. Pero pues también este proceso se debe equilibrar con justicia y que pues va a buscar la distribución equitativa y que no haya discriminación entre los pacientes que van a recibir los órganos. Y pues la bioética tiene que garantizar que todos tengan la misma oportunidad de recibir el trasplante de dicho órgano. Y por último, pues tenemos que la bioética en muerte encefálica y pues en donación de órganos se va a enfocar en respetar la autonomía del paciente, apoyar a la familia y garantizar la justicia en la asignación de órganos, equilibrando los beneficios médicos con respecto por el respeto y el respeto por la vida y la muerte. Muy buenas tardes. Ahora, siguiendo con los demás temas, hablaremos de los aspectos psicosociales que se tendrán en la muerte encefálica, teniendo principalmente tres impactos importantes que se deben de tomar en cuenta, que es el impacto religioso, el emocional y el social. Y principalmente hablando ya más en el tema, el impacto religioso tendrá una gran importancia debido a que en diferentes culturas, de diferentes religiones, la vida se verá de diferentes maneras. Y esto será importante debido a que los familiares del paciente tendrán que optar por por decisiones que vayan acorde a sus creencias y este puede variar de diferentes maneras debido a la gran variedad que existe de religiones. También otro impacto, bueno, el siguiente sería el impacto emocional, que este igual será importante debido a que también fue afectada
las personas que estuvieron con el familiar, y que al igual este será de gran importancia debido a que se tendrá que atender este aspecto también. Al igual que el impacto social, este tendrá algo de las dos, ya que debido a que se produce la muerte encefálica, se puede llegar a hablar sobre el tema y socialmente se pueden construir diversas opiniones y cada una tendrá sus puntos válidos, sus puntos fuertes, entre otras. Ahora bien, hablaremos de los aspectos bióticos de la muerte encefálica, teniendo principalmente algunos valores, por ejemplo el de la autonomía, que este valor no se podría llegar a tomar debido a las circunstancias en las que se encuentra el paciente y teniendo que tomar las decisiones el tutor o el familiar presente. Ahora tenemos el de la beneficencia, que prácticamente será prácticamente que siempre se trate de encontrar el beneficio mayor y este será relacionado con el siguiente, que es la no maleficencia, que no deberá haber algún daño y en caso de que haya algún daño, este será el menor posible y siempre se debe de optar por el mayor beneficio y con el menor daño posible. Ahora tenemos lo que es el consentimiento informado, que prácticamente es darle toda la información y todo lo que se va a llevar a cabo en caso de que se llegue a tomar alguna decisión. Y siempre se deberá de dar toda la información de modo que el familiar entienda a la perfección todo lo que se debe de llevar a cabo. Ahora después hablaremos de las siguientes decisiones éticas que se podrían llegar a tomar, como sería la eutanasia, que principalmente, bueno, la definición sería la muerte causada voluntariamente sin dolor al paciente. Este principalmente sería de gran ayuda en caso de que se quiera o ya no se quiera prolongar el dolor y en caso de que así se quiera llegar a tomar el familiar o, o el tutor que tenga el paciente. Al igual que la distanasia, que es el alargamiento de la vida por tiempo indefinido, que también podría ser algo válido en caso de que se trate de alargar más la vida lo más posible antes de la muerte definitiva. Y este también es un aspecto importante a tomar en base a las emociones, a las creencias que ya hemos mencionado. Y ya por último me queda darle las gracias por su atención y por habernos escuchado en nuestra presentación.